Hola, soy Carmen, compartiendo un curso de milagros. Soy estudiante y me gusta compartir lo que voy aprendiendo con todos ustedes. En esta ocasión tengo un libro de Moz Hildur, un maestro mexicano que escribió hace unos años el libro de las parábolas de Jesús, a la luz de un curso de milagros. Por la similitud que tienen las parábolas con un curso de milagros. Y quiero compartirlas. Cada vídeo será de una parábola. Antes haré una introducción que escribe aquí Moz. Y dice: quiero comentar que hoy en día nosotros, como estudiantes de un curso de milagros, podemos tener una gran ventaja sobre aquellos que compartieron con Jesús en aquella época, debido a que nosotros tenemos más herramientas que nos permiten entender qué es la mente, cómo funciona la toma de decisiones a través de nuestras diferentes maneras de percibir. Esto no se conocía hace 2000 años. La palabra ego no estaba determinada como un sistema de pensamiento de separación. Quizá los griegos ya empezaban a vislumbrar algo gracias a su filosofía, pero no había una ciencia que estudiara a la mente como hoy en día tenemos a la psicología. De allí que en los mensajes bíblicos nunca se hablara de la mente por sí misma. Se hablaba del corazón, porque mente y corazón eran lo mismo. En el corazón es donde te unías a la gente. Sin embargo, hoy vemos en un curso de milagros que la unión no es en el corazón, la unión es en la mente. Jesús consiguió en su época, gracias a las parábolas, llegar a todos los estratos sociales. Incluso consiguió que trascendieran en el tiempo, pues hoy nos sigue llegando el mensaje de Jesús a través de ellas. Si bien está claro que hoy no nos vemos reflejados en los elementos en ellas utilizados, pues son propios de la época. Por lo general, en este siglo no trabajamos en el campo cultivando la tierra o pastoreando ganado, aunque algunas personas todavía sí, Más bien en oficinas, empresas y vivimos en ciudades. Pero aún con ello, el mensaje profundo que encierran las parábolas trasciende a sus elementos, porque hay que verlos en su conjunto y no querer interpretarlos de manera literal. No se pueden interpretar de manera literal. Sobre todo esto nos lo recalca muchas veces. Podríamos decir que las parábolas de Jesús representan el antecedente directo a un curso de milagros. Jesús ya habló del perdón, de la filiación, de la expiación y de la unidad de la que hoy nos habla un curso de milagros. Y lo hizo a través de las parábolas. Hace 2000 años. Por aquel entonces, Jesús ya estaba planteando estas ideas. No fueron comprendidas y se quedaron en interpretaciones dualistas. Definitivamente, ese no era el mensaje de Jesús. El maestro no quería tener una lucha entre el bien y el mal. Lo único que pretendía era hablar de los aspectos de la ilusión y de la verdad. Por ello, la importancia de revisar en las parábolas este mensaje que ha estado allí ubicado desde hace mucho tiempo, pero que lo hemos pasado por alto e incluso lo hemos malinterpretado. Voy a dejar... No,
voy a compartir la parábola, aunque este vídeo se haga un poco largo. Como dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Así que vamos a seguir. Estamos en una época donde queremos todo muy rápido, los vídeos que sean cortos, que sean mensajes súper cortos. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Y el que esté preparado, el que quiera, lo va a escuchar entero. Y el que no, pues un trocito. Y todo está bien. Vamos con la parábola del hijo pródigo. Vais a ver qué similitud tiene la parábola en aquel momento con un curso de milagros. Es increíble. Yo estoy fascinada de la manera como lo explica Moz. Dice así, parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía cerca, vio a su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó ¿qué era aquello? Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15, 11, 32. Y aquí Moz nos dice, estamos ante una de las primeras parábolas a las que Jesús hace referencia en un curso de milagros. Si leemos esta parábola del hijo pródigo de manera literal, creeremos que nos está hablando de 2 hijos,
uno que se va para vivir su vida a lo grande y otro que se queda a ayudar al padre, concluyendo que está representando una injusticia, pues el hijo que se fue y dilapidó su herencia, al regresar, es vanagloriado, mientras que el hijo que se quedó nunca recibió nada. Por supuesto que es una mala interpretación. Como ya dijimos, toda parábola se tiene que ver en un contexto completo, con sus elementos enfocados hacia un propósito que, en este caso, va a ser el reino de los cielos. La parábola nos tiene que llevar a reflexionar. No hay que quedarse con la interpretación literal, sino que hay que ir más profundo, capa por capa. Nos tiene que llevar a hacernos preguntas del tipo: ¿qué significa para mí? ¿Qué significa en mi vida? Se está refiriendo a las parábolas, a la explicación. Y será a través de estas preguntas que llegaremos al maravilloso mensaje que en ellas se esconde. Si has llegado hasta aquí, te pediría que llegaras al final de esta lectura, porque vas a aprender mucho, te va a hacer reflexionar en muchas cosas. La parábola del hijo pródigo nos está hablando de la experiencia de la dualidad y de la realidad de la no dualidad. La partida del hijo representa el momento en que el hijo empieza a soñar. Por tanto, representa el inicio de la dualidad. Mientras que su regreso a casa nos habla del momento del despertar de la mente, del despertar en Dios, del regreso a la no dualidad. Nos está diciendo: tú eres el Hijo de Dios, que se cree, equivocadamente, que está fuera del reino de los cielos, que se cree fuera de la condición de la paz, debido a que piensas que has derrochado todo el poder que Dios te dio. Jesús sitúa esta parábola en un escenario muy común de aquella época, las haciendas, donde uno de sus hijos decide tomar su herencia y salir del reino. Es la representación de la creencia en la separación, donde el Hijo de Dios parece haber tomado su herencia, su poder creativo, para intentar fabricar un reino aparte del de su Padre, al que llamamos el mundo de las ilusiones. Si acudimos al diccionario, una de las acepciones para el término pródigo es dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. O dicho de otra manera, el hijo pródigo es el hijo derrochador. Viéndolo desde el curso, lo que derrocha es el poder. Cuando tú sufres, te ves como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, derrochando y malgastando tu poder creativo en las fabricaciones o en la magia, en lugar de utilizar el poder que te ha sido dado para regresar a casa. Tú, en cambio, lo desaprovechas, sufres, te dañas, te mientes, te engañas. Y como dice la misma parábola, te conviertes en un mendigo de amor, esperando comer las algarrobas de los cerdos, mientras que en casa de tu padre estarás disfrutando de un suculento banquete. ¿Cuántas veces no te has visto pidiendo a los demás que te den un poco de amor? Un poco de amor que les sobra. No hemos hecho otra cosa que coger todo nuestro poder para fabricarnos una ilusión en la que nos soñamos como pordioseros, pidiendo un poquito de amor a los demás. Volviendo a la parábola,
En el momento en que el hijo pródigo se ve en una situación lastimosa, se da cuenta de que ha cambiado lo que tiene valor por lo que no tiene. Siente vergüenza, siente que se equivocó y decide volver a casa de su padre, quien lo recibe con alegría, con felicidad y con dicha. En un curso de milagros, en el capítulo número 8, el viaje de retorno, en la sección número 6, el tesoro de Dios, en el párrafo número 4 nos dice Jesús: escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. Y a continuación, Él mismo nos la explica. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de baratijas. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Jesús, en esta explicación, no se enfoca en el por qué el hijo se fue. Es muy importante esto que dice, ¿eh? No se enfocó en por qué se fue su hijo o en el por qué el otro hijo se quedó. No, únicamente se enfoca en que el tesoro de Dios es su hijo y el tesoro para ese padre es su hijo. Y obviamente hablamos tanto del hijo que se fue como del que se quedó. Ambos son para el padre su tesoro. En esta parábola, el tesoro de Dios somos nosotros, su único hijo. Muy simple, pero a la vez muy profundo. Tengamos cuidado en su lectura, pues nos puede llevar a error. Si yo me identifico con el hijo que se quedó, o si yo me identifico con el hijo que siempre atendió a sus padres, o si yo identifico a mi hermano con el que se fue a vivir despreocupado, no me llevaría más que a enojo. Y de nuevo, vuelve a ser una mala interpretación. La parábola no es una proyección de tu vida. Las parábolas no son para que proyectemos en ellas nuestras situaciones actuales. La clave es no comparar. Si tú te identificas bien con el hermano mayor, bien con el hermano menor, o con esto o con aquello, estás limitando la parábola a un aspecto y estás proyectando algún tipo de incomodidad, de miedo, de sensación de insuficiencia. Las parábolas no son para identificarte con los elementos. Para eso están las alegorías, como en el caso de la alegoría de la caverna de Platón, que te lleva a identificarte en un proceso, sino que las parábolas son para extraer una enseñanza espiritual. El final de la historia es lo que nos interesa. Finalmente, el hijo decide regresar al padre, con vergüenza, pensando que seguramente sería reprendido. Sin embargo, cuando regresa, el padre hace una fiesta diciendo: «Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Esta parte de la parábola es a donde vamos con un curso de milagros. Que hayas hecho lo que hayas hecho no significa nada para Dios. Él te espera. Como nos dice Jesús en un curso de milagros, el hijo representa el tesoro. El tesoro no es el dinero, el tesoro es el hijo. Entonces, ¿qué tesoro le estás dejando tú a tus hijos? La respuesta es ninguno. Tu hijo es el tesoro. Se lo tienes que hacer saber.
¿Cuántas veces pensamos en dejar herencia a nuestros hijos, pero nunca le dices a tu hijo que es tu tesoro y que no lo haces porque tú no sientes la misma conexión con Dios, porque tú no sientes el tesoro de Dios? ¿Tú crees que Dios tiene como tesoro tus buenas obras? No. Dios te tiene a ti como tesoro, como hijo. Soy el tesoro de Dios. Esto lo plantea muy bien Jesús aquí. Cuando regresó su padre, lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El Padre no quiere otra cosa de nosotros, porque somos su tesoro. Efectivamente, yo soy el tesoro de Dios. No importa qué haya pasado en mi vida, sigo siendo el tesoro de Dios. Un tesoro es lo más valioso que se pueda tener. No es simplemente un regalo más, sino que es lo más valioso que puedas tener en tu vida. Por eso nos dice Jesús: allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Mateo 6, 19, 23. Dice más adelante el texto: lo único que Dios desea es su Hijo, porque su Hijo es su único tesoro. Nada más. Dios no desea otra cosa. Dios no desea que te portes bien. Dios no desea que hagas buenas obras. Lo único que Dios desea es a su Hijo. Lo único que Dios desea es que su Hijo vuelva con Él, porque su Hijo es su tesoro. Nos lo repite y nos lo repite, y nos olvidamos y nos olvidamos. Por ello encontramos en algunas secciones de un curso de milagros que sin ti Dios está incompleto. Dios necesita de ti porque tú eres su tesoro. Lo único que Dios desea es a su Hijo, porque es su único tesoro. Entendamos que esto es una metáfora, no es literal. Es un mensaje poético. Obviamente, Dios no tiene deseos y su Hijo nunca se separó de Él. Es un mensaje bonito y poético donde Jesús te lleva a entender que Dios te ama, que Dios no te juzga, pues eres su tesoro. Sin embargo, si tomamos estas palabras de manera literal, nos asaltan preguntas del tipo: ¿entonces la separación existió? ¿El Hijo se separó de su Padre? No, no es real. Se está hablando de manera poética a través de una metáfora para poner en relieve la unión con Dios. Bien, dice el texto a continuación: tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación, de la misma manera en que tú no has abandonado a tu Creador. Tus creaciones tampoco te han abandonado, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas? El tema sobre las creaciones es uno de los más abstractos que tiene un curso de milagros. Comprende la extensión del amor, pero no en este mundo. Así que cuando la parábola representa el regreso al Padre, éste le ofrece lo que la hacienda estaba produciendo, aun cuando el Hijo hubiera estado fuera. Sin embargo, la salida del Hijo de la hacienda del Padre y las experiencias que vive representan este mundo en el que derrochamos la fortuna que nuestro Padre nos dio. Estar en este mundo es un derroche, mientras no haya una práctica espiritual. Si solamente venimos al mundo para conseguir tener un empleo, una pareja,
tener hijos, comer, enfermarnos o sanar, estamos derrochando la fortuna que se nos dio. La fortuna que el Padre le dio al Hijo no fue el dinero, sino la confianza de que el Padre está con él. Bueno, creo que se entiende perfectamente. Todo lo que el Hijo derrocha lo hace en el mundo. Dice que pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de baratijas, es decir, cambiamos la fortuna por la baratija del cuerpo, por la baratija del dinero, por la baratija de todo lo que deseamos en el mundo. Y a esto nos dedicamos, a poner toda nuestra atención en conseguir dinero, en pagar las deudas, en que los impuestos no sean tan altos, en que mi político reaccione con lo que le pido, en que los actores y actrices hagan buenas películas, o sea, derrochar de una manera insensata todo nuestro potencial creativo y toda nuestra energía en nimiedades. Todo esto lo podemos enlazar con las frases de un curso de milagros que te dicen que no le des valor a lo que no tiene. Incluso podemos ver el paralelismo entre las penurias que pasa el hijo cuando sale de la hacienda de su padre con lo que los maestros de Dios llegan a experimentar en la primera fase del desarrollo de la confianza. Si revisamos rápidamente el manual para el maestro, en las características de los maestros de Dios, concretamente donde nos habla del desarrollo de la confianza, vemos lo siguiente. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando cosas, y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Realmente, en la primera fase de aprendizaje de un curso de milagros, sentimos que nos quitan las cosas. Si estás practicando un curso de milagros, estarás de acuerdo con todo esto que nos está diciendo. Que nos sentimos igual que el hijo pródigo, pues nos damos cuenta de que le estamos dando valor a las cosas del mundo. Al quitarles el valor, parece que al mismo tiempo se nos van a quitar. Sin embargo, es solo lo que yo valoro, lo que voy a seguir viendo en la percepción. Es decir, si yo valoro el odio, lo voy a seguir viendo. Si yo valoro el pasado, lo voy a seguir viendo. Si yo valoro el conflicto, lo voy a seguir viendo. Podríamos reflexionar sobre esta frase. Dime qué ves y te diré qué valoras. El hijo pródigo lo único que veía eran valores mundanos. Tuvo tanto miedo de perder la fortuna representada para él en dinero que la perdió. Obviamente es el mismo caso que nosotros podemos vivir en nuestra cotidianidad. Yo tengo tanto miedo a la muerte que voy a morir. Tengo tanto miedo a la enfermedad que voy a enfermar. Pero, ¿por qué? Simplemente porque le estás dando valor, lo estás viendo como algo importante en tu vida. No obstante, si tú percibes perdón, milagros, esperanza, alegría y júbilo, es porque estás valorando los dones espirituales. Estás valorando al espíritu. Ahora bien, si tú valoras no estar enfermo, tener buen cuerpo, que la gente no te critique por tu imagen, estás valorando un cuerpo y al valorar el cuerpo, evidentemente lo vas a perder. Tienes que aprender a valorar lo que verdaderamente es significativo en términos espirituales. Veamos la lección 133. No le daré valor a lo que no lo tiene. Esta es la lección que el hijo pródigo aprende para regresar a casa del Padre. Preguntémonos,
¿Qué tiene valor? ¿Tiene valor el mundo? ¿Tiene valor Dios? Y la palabra mundo implica todo lo que tú ves en él, tanto los bellos atardeceres, las personas o las cosas, como aquello que consideramos feo o malo. Todo esto no tiene valor, no es valioso. No intercambies tu fortuna por el mundo. Este mensaje también lo decía Jesús. Mi reino no es de este mundo, por la sencilla razón de que este mundo no tiene valor. El hijo pródigo, entonces, después de derrochar lágrimas, se dio cuenta de que le dio valor a lo que no tenía. Estuvo valorando un aspecto fuera del conocimiento para valorar la perfección. Como recordarás en un curso de milagros, la palabra conocimiento es el reino de los cielos representado por la unicidad, mientras que la percepción es el reino de las cosas, de las creencias, representado por ideales. No es real la percepción, sí es real el conocimiento. El hijo pródigo representa entonces la negación a Dios o al conocimiento y la valoración de lo ilusorio. El hijo pródigo está valorando lo ilusorio, lo que no existe. Un curso de milagros, entonces, es el camino de regreso al conocimiento. Un curso de milagros nos llega a todos los que somos hijos pródigos, todos los que hemos derrochado lágrimas, sudor, esfuerzo, sufrimiento y que decimos, ya es suficiente, tengo que regresar a casa del Padre. Pero el proceso lleva tiempo, por supuesto, y sobre todo lleva una disposición a dejarnos guiar por el Maestro. Afortunadamente tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a recordar el camino de regreso a la hacienda del Padre. En la parábola, cuando el padre le da a su hijo su herencia, no solo le está dando dinero, sino que le está ofreciendo la oportunidad de volver. De volver cuando él quiera, al dejarle la puerta abierta. Trasladando esto a un curso de milagros, cuando el Hijo de Dios comienza con el proceso de ensoñar, como un aspecto del rechazo a Dios, se le deja la puerta abierta a través del Espíritu Santo. La fortuna que le da el Padre al Hijo está representada por el Espíritu Santo. El Hijo, aunque esté soñando este mundo, tiene el Espíritu Santo para poder regresar a la casa del Padre. El Espíritu Santo es la fortuna, es la manera y la guía para regresar al Padre. Y de esta manera el Padre volverá a encontrarse con su tesoro. Y finalmente, una vez que el Hijo toma la decisión de regresar, el Padre sale a recibirlo. O sea, el Padre da el último paso. Dios dará el último paso. El último paso es la representación del Padre recibiendo al Hijo. Voy a poner un poquito más de luz. El Hijo caminó hasta las puertas de la hacienda del Padre y el Padre da el último paso, abriendo las puertas, la hacienda y permitiendo que el Hijo entre. Dice este párrafo: Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos, porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Esta es la fortuna, es decir, el Espíritu Santo, como la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno, como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento. Esto ya lo explicamos hace un momento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil, en este caso,
utilizar el significado literal de la palabra transferida. Es decir, me he ido de línea. Es decir, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da en el momento en que recibe a su Hijo. Comentario. Yo entendí la parábola en el sentido de que tengo que aceptar a mi hija tal como es y no como yo quiero que sea. Esto es una pregunta que le hicieron a Moz en un webinar. Respuesta: sí, porque tu hija es el tesoro. El tesoro no es como ella es, sino que ella misma es el tesoro. Nos ha de quedar bien claro que no es lo que haces, lo que dejas de hacer, si eres bueno, si eres malo. No, eres tú, por ser el Hijo de Dios, ya eres el tesoro. La cuestión es qué somos para Dios, no cómo somos para Dios. No se trata de si somos buenos o malos, solamente somos el Hijo de Dios. Finalicemos esta parábola con una sencilla práctica. Cerremos los ojos por un momento y aquietemos nuestra mente. Tomemos una respiración profunda y exhalemos. Deja atrás todas tus preocupaciones, toda la vergüenza, toda la culpabilidad. Deja todo eso atrás para recordar que tú eres el tesoro de Dios. Repítelo internamente. Soy el tesoro de Dios. Soy lo más preciado de Dios. Soy el tesoro de Dios. Imagínate que vuelves a tu Padre, que regresas a Él y que te recibe con los brazos abiertos haciendo un festín para ti. Imagínate que está contento de haber recibido tu visita y tú también, pues sabes que te puedes quedar ahí con Él. Él en plenitud, gratitud, júbilo y celebración. Abrázate a Dios y repite: soy el tesoro de Dios. Ahora sonríe y lentamente abre tus ojos. Y aquí Moz nos deja unas preguntas para reflexionar, que las reflexionemos y que las podamos contestar una vez hayamos escuchado o leído la parábola. Yo os invito a que os compréis el libro, porque podéis consultarlo cada momento, subrayar la palabra que más os resuene. Es un tesoro. Bueno, pues vamos ya con las preguntas. En una palabra, ¿qué significa la parábola? ¿Qué veo en cada hermano de la parábola? ¿Por qué el padre hace fiesta al regreso del hijo pródigo? ¿Qué motivaría al hijo pródigo a irse de casa de su padre? Bueno, dejémoslo aquí ya. Tenéis trabajo, primero para escuchar el vídeo y después para contestar las preguntas. Pero mirad, todo esto es si tú hasta qué punto estás comprometido a querer ser feliz, a querer vivir con la paz que ya eres. ¿Cuánto anhelas esto? Aquí lo sabrás si llegas hasta el final y contestas las preguntas. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo con otra parábola.